Hay algo liberador en estar subido en una avioneta. Junto con un grupo de amigas, recientemente habíamos sacado el carné de piloto privado. Habíamos estrechado lazos viajando por Europa y después disfrutábamos viajando los fines de semana en nuestra institución de California. Ese día, volvíamos a nuestra escuela después de un descanso. Nuestro primer fin de semana a solas en todo el año. Alquilamos 2 avionetas en el aeropuerto John Wayne de Santa Ana y nos repartimos la carga para el vuelo de ida. A la vuelta, querían hacer una excursión de chicas a Santa Mónica para pasar la noche, y como yo era el único hombre del grupo, acepté separarme a mitad de camino entre Big Bear Lake y el aeropuerto John Wayne mientras ellas volaban a Santa Mónica. Llevábamos volando unos 10 minutos cuando nos pusimos a charlar por la 122.85, la frecuencia designada por Estados Unidos para las comunicaciones en formación. ¿Crees que llegarás bien a casa tú solo?, bromeó una de las chicas del otro avión. He pilotado un Stinson L5 en solitario desde mi casa hasta Oakland. Creo que... ¡Mierda!, exclamé sorprendido cuando el motor emitió un fuerte sonido. Un objeto largo salió del capó. Se desprendieron inmediatamente los paneles metálicos que estaban alrededor del motor. ¿Qué ha pasado?, preguntó una de mis amigas. Miré a mi alrededor en busca de un diagnóstico. He reventado una correa del alternador. No estoy en peligro, pero no sé en qué estado está el motor y tengo que aterrizar. Miré a mi alrededor y me fijé en el aeródromo por el que acabábamos de pasar. Era curioso que no me hubiera fijado en él al planificar, pero hay muchos aeropuertos en esta región de Estados Unidos, así que pude haberlo dejado pasar. ¿Quieres que te acompañemos?, preguntó Sadie. No te preocupes por mí. El Skyhawk es un avión bastante común, y si no pueden arreglarlo, puedes enviar al WAC por mí. De acuerdo, tenemos las coordenadas. Buena suerte en el aterrizaje y llámanos cuando llegues. Gracias, lo haré. Cerré la sesión justo antes de que se apagara el sistema electrónico. Volé un poco a favor del viento mientras me dirigía a la base. La zona de aterrizaje se veía diferente a lo que había visto antes. Además, su forma me resultaba familiar. En cualquier otra circunstancia, habría abandonado la aproximación y me habría ido a otro sitio. Pero con lo mal que estaba la avioneta, no tuve más remedio que continuar. Tuve que aguantar bastante mientras encontraba una salida. Tenía una extraña sensación de déjà vu al observar el entorno del aeropuerto. Cuando mis ojos se posaron en el hangar principal, se me heló la sangre. Aparqué la avioneta en la zona designada. Aquí el problema fue que el aeropuerto era idéntico al de donde venía. Entré en la plaza de aparcamiento y apagué el motor. Esperaba que alguien saliera del hangar para ofrecerme sus servicios. Esperé un minuto mientras repasaba la lista que había hecho posterior al vuelo. Cuando terminé y nadie venía, salí de la avioneta. El aeropuerto estaba completamente vacío, como cuando trabajaba en el FBO del aeropuerto de mi ciudad natal y un avión sufrió un colapso en la zona de aterrizaje. Todo el aeropuerto se vio obligado a cerrar. Este lugar tenía la misma sensación de muerte en la atmósfera. Volví a mirar el hangar y me di cuenta de que las puertas estaban casi completamente cerradas. Tal vez desde lejos no tenía la mejor visión, pero desde cerca parecía que había sido abandonado hacía mucho tiempo. Me acerqué a las puertas. Los árboles y las colinas que había cuando llegué seguían allí, pero al mirar los edificios y los restos de aviones deteriorados, lo reconocí todo. Había trabajado en el aeropuerto de mi ciudad natal. Solo había estado allí un verano, y aunque era tranquilo, estaba vibrante y lleno de vida. Llegué al hangar y al mirar dentro,
me dio un vacío en el estómago. Entre ruinas, parecía ser idéntico al FBO al que llamé mi tercer hogar. La hierba crecía a través del hormigón agrietado del suelo y había aviones deteriorados por toda la sala. Me acerqué a uno. Estaba rodeado de maleza y su número estaba tapado por la hierba. La aparté para echarle un vistazo. Había caracteres impresos en un azul descolorido y apenas eran visibles. Decía N9678Q. Me tambaleé hacia atrás intentando no llorar ni gritar ni asustarme de ninguna manera. Toqué el pin que llevaba en mi camisa, un pin de una sola punta de una antigua pieza de ajedrez. Mi mente acelerada se calmó al instante ante un recuerdo. Pensé en las personas que estaban en el otro plano, las que habían devuelto el sentido a mi vida después de haber presenciado tantas cosas y haber visto en redes sociales situaciones que me habían hecho perder la fe en Dios. Los recordaba a ellos y a todos en mi escuela. El recuerdo de ser apoyado en mis batallas académicas y espirituales, y la sensación de que todo iba a estar bien, me inundó. Aunque solo era un recuerdo, fue suficiente para reforzar mi determinación y empezar a buscar una solución. Miré por el hangar. Descubrí restos de aviones y reconocí todos sus números de cola. Esto me dijo que lo que estaba viendo no era real, en el sentido de que no se trataba en realidad de mi aeropuerto de origen o de algún tipo de viaje en el tiempo. ¿Dónde demonios estoy? Miré fuera del hangar y vi los árboles y las colinas tal y como estaban cuando entré. Miré afuera y vi el avión en el que había llegado, sin ningún aspecto diferente. Decidí probar algo, pero para ello necesitaba un vehículo que funcionara. Me acerqué a uno de los camiones de combustible a la derecha de las puertas, mirando hacia afuera. Estaba oxidado y deteriorado, pero parecía que el sistema podía funcionar. Se trataba de un camión de combustible para reactores, que no podía utilizar para mi avión, pero que me llevaría hasta la pista. Entré, introduje la llave en el contacto y la giré. El tablero se iluminó y el camión emitió un sonido familiar. A pesar de estar abandonado como el resto del lugar, todavía funcionaba. Cuando el sonido se detuvo, volví a girar la llave, esta vez para encender el motor. Para mi sorpresa, arrancó. Cuando llegué a la pista, me estremecí. El número de la pista era 8L. No tenía ni idea de lo que significaba, pero confirmé mis sospechas. Algo estaba ocurriendo aquí, o bueno, había ocurrido. De algo me suena este lugar, pero... No estaba en casa, sino en una especie de ciudad fantasma. Como referencia, si estuviera en nuestro hangar, los números de la pista serían 13L. Conduje el camión de vuelta al hangar a toda velocidad, sin preocuparme de los límites de velocidad ni de la posibilidad de estrellar el vehículo. En el camino de vuelta había un Robinson R-22 blanco. Lo reconocí al instante como mi helicóptero favorito del FBO. Aparte de mi avión, era la única aeronave en condiciones que vi. No había nadie subido en él, y cuando entré en el hangar, no había nadie ni en la oficina. Sin embargo, había algo curioso. Estaba limpio, bien cuidado y parecía nuevo. No nuevo literalmente, pero al menos funcional. Pensé en gritar, pero sabiendo cómo suele acabar eso en las películas de terror, opté por no hacerlo. Las luces se encendieron cuando entré.
lo que por instinto tomé como una señal para salir corriendo de allí. Regresé a toda prisa, subí a mi avioneta y traté de encenderla. Para mi sorpresa, el interruptor principal no hizo nada. Por primera vez, inspeccioné la parte delantera. Estaba claro que cuando la correa estalló, causó algunos daños. El motor no parecía afectado, pero el alternador nunca iba a funcionar sin una conexión física con el motor. Puse la mano sobre el bloque del motor. Sin la cubierta, no era de extrañar que se hubiera enfriado más rápido de lo normal. De vuelta al interior del hangar, me dirigí a la parte trasera, más o menos a la mitad de la esquina opuesta a la entrada. Sabía que allí debería estar la parte de mantenimiento. Y para mi consternación, había un hombre dentro. Era corpulento y tenía el pelo blanco. Llevaba pantalones cortos de camuflaje y una camisa negra. Se me cortó la respiración al reconocerlo. Empecé a ver los paralelismos. Retrocedí y saqué mi teléfono. No esperaba verte tan pronto. Tanto la brusquedad como la familiaridad de la voz hicieron que me quedara inmóvil. Comencé a girarme lentamente y mi corazón se detuvo cuando vi quién estaba detrás de mí. Inmediatamente la reconocí como una de mis compañeras de trabajo. Parecía normal en comparación con todo lo que la rodeaba. ¿Qué demonios es este lugar? ¿No lo reconoces? Sí, solo que este lugar no es donde debería estar. Claro que sí. Yo estoy aquí. Jeff también, al igual que Landon. No es eso. Salí a la pista a comprobar los números y no coincidían. El de aquí era el 8 a la izquierda. Ese habría sido 1-3 a la izquierda en casa. Nos has atrapado. El miedo que había sentido antes me golpeó de nuevo. La expresión de la entidad no era de decepción o emoción, sino de alivio mezclado con compasión. Este no es un aeropuerto, es... Hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. Digamos que estás en la guarida del león. Aquí hay criaturas que crean esto. Bueno, son ilusiones en el sentido de que no son reales. Ve a tocar esa avioneta de ahí. Me acerqué al 78Q y extendí la mano hacia su cola. ¿Pero qué demonios? En lugar de oxidada y vieja, ¿Qué está pasando aquí? el metal parecía liso y brillante, como si no se hubiera deteriorado. Sin embargo, lucía viejo y abandonado. Me di la vuelta para mirar a la entidad, que había cambiado. Ahora era un bípedo alto, de aspecto no feo, pero tampoco sorprendentemente bello. Su piel era sana y dura, pero se extendía sobre un cuerpo voluminoso, musculoso y muy alto. Sus extremidades guardaban las proporciones de las de un humano, aunque su rostro claramente no lo era. No es una comparación perfecta, pero se parecía un poco a las criaturas de A Quiet Place. ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Me dijo. Y créeme que no me lo pensé 2 veces. Corrí hasta la puerta. Dios, Cuando la atravesé, entré en el familiar aparcamiento donde había coches. Pero algo me decía que incluso estos eran trampas, a pesar de parecer operativos. Salí corriendo a la carretera, que en lugar de ser una carretera secundaria como la que me era familiar, era la carretera principal. Giré a la izquierda y eché a correr, pensando que ese sería el camino de vuelta a la civilización.
Después de correr unos 30 metros, vi lo que parecía un pueblo. Me detuve al instante y me di la vuelta, pensando que la ciudad sería algo peor que el aeropuerto. ¿Ahora qué hago? Corrí sin parar, hasta que sentí que me iba a desmayar. Me senté y solo se veía el bosque. Saqué el teléfono, el cual por desgracia tenía bastante batería pero no cobertura. Por supuesto. Esto no sirve de nada. Abrí la aplicación de notas de voz y empecé a grabar. No sé quién va a encontrar esto, pero quiero que lo oigan mis amigos y mi familia. Hice un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto desconocido por el fallo de una correa del alternador, y estoy varado en el bosque. La carretera desapareció y estoy en un oscuro sendero. Estoy cansado, deshidratado y hambriento, así que no tengo muchas esperanzas de salir de aquí. El lugar donde aterricé estaba abandonado, y mientras lo recorría, algo salió a buscarme, pero uno de sus secuaces me dejó ir. He estado corriendo durante media hora. No soy para nada atlético, así que esta corta distancia ya me tiene hasta la muerte. No hay señales de civilización a mi alrededor por ninguna parte. Miré a mi alrededor y vi lo que parecía la entrada a un túnel. Estaba cubierta con una puerta de metal y justo al lado de lo que parecía un salón. No había ningún cartel, pero no necesité ninguno para reconocer el edificio. Me tienes que estar jodiendo, dije antes de terminar la nota de voz. Me giré para correr en dirección contraria y vi que estaba dentro de un túnel. Había 2 barras metálicas que se estrechaban en una vía que recorría el lado izquierdo del suelo, con una caja de control a mi izquierda y una barra que estaba atravesada por encima de la sala. Justo después de esa barra había una cortina de tiras de tela azul. No tuve que mirar más allá para saber dónde estaba. Podía sentir que empezaba a perder, en gran parte debido a las dolencias físicas que ya he mencionado. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Van a arrojarme a un infierno y dejarme aquí para que muera? No lo entiendes, ¿verdad? La criatura que había detrás de mí había adoptado otra forma humana. Un hombre de baja estatura con sobrepeso, con largos mechones blancos y aquellos profundos y penetrantes ojos marrones. Mi jefe del antiguo lavadero de autos en el que trabajaba cuando tenía 17 años. Era un hombre bastante agradable, pero no me llevaba bien con su estilo de liderazgo. Dios bendiga su alma, pero no por ello dejó de ser una experiencia traumática, sobre todo en las 2 últimas semanas. Entender que... Verás, sé que no estás bien. No sé si este lugar quebró tu voluntad, pero al huir te agotaste. Esa criatura no te dejó ir por benevolencia. Sabía que conseguiría su comida de todas formas. ¿Quién eres tú y qué quieres? Somos una especie de viejos ancianos y simplemente buscamos comida. No siempre tenemos que cazar. Los exploradores de tu generación son fáciles de encontrar. De un tiempo para acá se ha ido reduciendo el número de intrusos, así que tuvimos que encontrar una manera de hacer esta zona más atractiva para alguien. ¿No es una suerte que necesitaras un lugar para aterrizar justo cuando pasabas por nuestra guarida? ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿No crees que en este tiempo de charla estaré ideando un plan de escape? Al preguntar esto, los ojos de la entidad se ennegrecieron hasta convertirse en pozos sin alma. No hay salida. Estás atrapado aquí desde que aterrizaste. Mi corazón estaba a 1000 en mi pecho
e inmediatamente me dirigí al túnel y corrí. Sentí todo el cansancio de mi cuerpo y tuve que detenerme cuando llegué al final de él, que, bueno, no era muy largo. En lugar del bosque al frente del túnel, estaba la ciudad familiar en la que había estado viviendo desde la primavera de 2019. ¿Pero qué carajo? En lugar de la bulliciosa calle de la ciudad, estaba totalmente todo en silencio. Caminé por la calle, buscando cualquier señal de vida. Esperaba encontrar algo, como una intersección o la autopista que atravesaba la ciudad. El sol era intenso, pero para ser el sur de California, el aire era muy seco. Lo reconocí como el calor de la versión real de la ciudad. Seguí caminando durante horas, incluso hasta que oscureció, pero el calor persistía. Y de repente me desperté. No recordaba haberme desmayado. Así de mal estaba. El miedo había sido inmenso, pero en ese momento supe que eso era todo para mí. Recordé a mis amigas en el otro avión, preguntándome si al menos se habían divertido antes de preocuparse por mí. Con todas mis fuerzas grité: ¿Por qué? ¿Por qué no vienen a matarme de una vez, perros? Mi voz era débil y cansada. Incluso vi que el cielo empezaba a iluminarse. He sido cristiano toda mi vida, pero como he dicho antes, este verano ha sido un reto para mi fe. He oído que justo cuando estás a punto de morir, puedes ver más allá de este plano mortal de la existencia hacia lo que hay en el otro lado. Solo he oído hablar de esto 2 veces, pero lo he creído. Vi nubes que reflejaban un sol brillante con miles y millones de personas vestidas con radiantes túnicas blancas. Todos alababan a la figura del centro. No podía ver quién era, solo era luz. La figura solo dijo 5 palabras: todavía no es tu hora. Luego sentí que me pesaban los párpados y me dormí. Obviamente cada uno tiene su experiencia distinta al acercarse a la muerte, y esta fue la mía. No sabía lo que significaban las palabras, pero durante unos 5 minutos estuve suspendido. Sentí como si mi conciencia se hubiera desconectado de mi cerebro y no existiera en ninguna parte, ni en la tierra, ni en el infierno, ni en el cielo. Sentí un fuerte dolor de cabeza cuando la luz me golpeó en la cara. Abrí los ojos y vi que estaba en un hospital. Estaba solo en la habitación, pero me di cuenta de que en la mesa, junto a la camilla en la que estaba, había un sobre. Lo abrí y vi que lo había escrito la empresa de la cual habíamos alquilado las avionetas. Decía: encontramos el avión. En el estado en que se encontraba, has hecho bien en aterrizar. No se preocupe por el coste. Tiene cobertura de seguro. Me reí. Al menos sabía que el avión estaba a salvo. Llamé a la enfermera. Cuando una entró en la habitación, lo único que me dedicó fue una sonrisa como si supiera lo que quería. Tus amigos ni siquiera esperaron noticias tuyas. Sadie dijo que sentía que algo iba mal y empezaron a actuar de inmediato. La UAC fue alertada y fueron en tu búsqueda. Tus amigas informaron de la posición y el avión fue encontrado allí. Aunque fue extraño, realmente no había nada que garantizara un aterrizaje seguro. Pero sorprendentemente estaba intacto. Oyeron un revuelo entre los árboles, así que su llegada debió asustar a los que te estaban atacando. ¿Qué? Espera. Aterricé en una pista asfaltada y aparqué delante de un hangar, aunque estaba muy deteriorado. Pero
Era posible aterrizar. Bueno, ahí está el detalle. No encontraron ninguna prueba de lo que decías ver en tu nota de voz. Pero ya ha desaparecido gente por esa zona. Así que es mejor que no se lo digas a nadie por tu credibilidad. ¿Me creen? ¿Quiénes? ¿Tus amigos? Sí. Bueno, todos han hablado de ello. Y las que estaban específicamente en la avioneta recuerdan que había un campo justo detrás de ti. ¿Y qué ha pasado? Después de llamar al WAC, dieron la vuelta para ir a buscarte, pero empezaron a quedarse sin combustible y por precaución volaron de vuelta a John Wayne. Se negaron a salir del FBO hasta que alguien supiera dónde estabas. Estaba temiendo por la respuesta. ¿Dónde me encontraron? A solo 1 o 200 metros del avión. Parecía sufrir síntomas de insolación, lo que parecía ser imposible dado que estabas a bajas temperaturas en el momento en que te encontraron. No estamos en Orange County, ¿verdad? No, la unidad que te encontró era de Palm Springs, así que te trajeron aquí. Una vez que estés sano, te llevarán a una unidad aérea y te trasladarán. ¿No es un poco caro? El WAC ha pagado los gastos en su totalidad. Y así es como puedo escribir esto. Me trasladaron de vuelta a casa después de sobrevivir a lo que ha sido sin duda la experiencia más extraña y aterradora que he tenido en mi vida. En realidad, no hay una reflexión interna incluida. Cuando procesas toda la información, es realmente complicado tratar de darle sentido a todo mientras intentas escribirlo. Sin contar de que parte del recuerdo es borroso en mi mente. Sinceramente, no sé cómo puedo recordar la mayoría de las cosas con tanto detalle. Solo quiero advertirte de que si alguna vez vas de excursión a Big Bear Lake, tengas cuidado por dónde vas. Puede que no te acechen, pero si te acercas demasiado, puedes acabar entrando en su territorio. Les gusta jugar con su comida, así que mientras vivas será una experiencia horrible. Y por favor, de ninguna manera explores la zona por curiosidad. Estas extrañas criaturas saben lo que hacen y no eres rival para ellas. Y recuerden que